la persona que falleció fue a un concierto en el Palacio de los Deportes. Sí. Sí, y ya después otra persona que está viva, que tiene coronavirus, también fue al Vive Latino, que fue otro evento masivo, sí, pero en la misma zona. ¿Hay algún protocolo sanitario en esas zonas que se lleve a cabo? ¿Cómo no? Vamos a disipar un poco de la confusión y la mitología y las mentiras y la desinformación que se ha alimentado por la especulación no técnica, no científica, en voz de innumerables personas que parecieran haber desarrollado capacidades de epidemiólogas y de epidemiólogos, de inmunólogos, de infectólogos en un tiempo sorprendente. La transmisión del nuevo coronavirus 2019 que provoca la enfermedad COVID es idéntica a la de la influenza, a la del metoneumovirus, a la del rinovirus, a la de otros coronavirus y adenovirus e innumerables, más de 300 virus de ocurrencia común en la población en México y en todo el mundo. Entonces, distingamos claramente algunos atributos importantes de identificar. Mecanismo de transmisión. El coronavirus, al igual que todos estos virus respiratorios, se transmite por las secreciones, por los líquidos respiratorios que todas las personas proyectan por nariz y boca al estornudar, al toser, al hablar, al gritar o al cantar. Y se pueden propagar por dos vías principales o dos mecanismos principales, uno directo y otro indirecto. El directo es cuando estornudamos, cantamos, gritamos, hablamos. Todos tenemos aquí enfrente, incluso solo con respirar, una nube de partículas líquidas, de pequeñas gotas microscópicas que no las vemos a simple vista, excepto que tengamos un contraste de luz. Esa nube está presente y más o menos a 1 metro de distancia de todos nosotros. Si estamos cerca de otra persona, la otra persona respira nuestra nube y nosotros respiramos la de ella. Si uno de los dos está infectado con coronavirus, esa nube se proyecta al interior de la vía respiratoria de la otra persona. Segundo mecanismo es gotas que pueden ser visibles a simple vista, de saliva mayormente, con algunas secreciones de la garganta, que se proyectan cuando se habla, se canta, se grita, se estornuda o se tose, y caen generalmente a una distancia aproximada de 6 metros y pueden caer en superficies físicas y permanecer varias horas en esas superficies o en la mano. Achú. Y cuando eso ocurre, con la mano saludamos a otra persona y en su mano le llevamos el virus y horas después o minutos después esa persona se rasca los ojos, se pica la nariz o se toca la lengua, cualquier parte de la boca, e introduce el virus. O lo mismo, tocó una superficie inerte o un material físico donde hay esas secreciones y se lleva el virus a su interior. Entonces, ese efecto produce una eficiencia de transmisión donde cada persona con coronavirus, durante el periodo de enfermedad, que dura 7 a 10 días, es contagioso y puede contagiar en promedio a 2 o hasta 3 personas, en promedio. Esa es la contagiosidad. Entonces, si tenemos una congregación masiva, la eficiencia con que se transmite a la congregación masiva depende del número de personas contagiantes, porque cada persona es capaz de infectar a 2 o 3 más, a 2 o 3 más. Pensemos en un concierto público, 70,000 personas, y que haya un infectado. De esas 70,000, posiblemente 3 salgan infectadas. No perder de vista que 2 a 3 es el número de personas infectadas durante todo el periodo de contagio. Es decir, no es irremediable que una persona contagiante produzca un contagio, por muchas razones que no podemos detallar en este momento, pero que están claramente estudiadas en las ciencias de la epidemiología, la ciencia básica de la salud pública. Entonces, disipemos mitos de que se tienen que hacer contenciones especiales,
de que se tienen que usar trajes especiales de alta contención en bioseguridad, esos trajes que son como unas pijamas de color blanco, de un material no poroso, trajes Tyvek, de que se necesitan escafandras o protecciones integrales, de que se necesitan botas para cubrir el calzado. Eso no se necesita. Y esto está claramente estipulado en la guía de control de infecciones que publicamos desde la primera semana de febrero y que es producto del trabajo de más de 60 expertas y expertos nacionales en control de infecciones, infectología, epidemiología, medicina, etcétera, etcétera. Y los espacios públicos, cuando decimos que es conveniente sanitizarlos, que es otra de las disposiciones para las escuelas, no quiere decir tener un gas de cloro, cerrarlas herméticamente, acordonar o empaquetar todo un edificio y llegar con este tipo de personal especializado con aspersores de alta presión. No quiere decir eso. Quiere decir que el personal de intendencia convencionalmente trabajando en estos espacios utilice cualquier solución desinfectante de uso común. Por ejemplo, cloro, la solución típica de cloro que se usa normalmente en los recintos escolares y muchos edificios para trapear el piso. Tampoco hay que ponerla en concentraciones excesivas, eso puede ser tóxico y no es necesario ponerlas a concentraciones excesivas. En la guía de control de infecciones viene detallado cuál es la concentración de cloro que se necesita y todo lo que tiene que hacer es las superficies físicas donde hay contacto común de las manos de los seres humanos, que al menos un par de veces al día se limpien. Tan tan. No se necesita el piso, trapearlo de esa manera, no se necesitan las paredes, no se necesita el techo. Y finalmente, como medidas de protección, no se necesita que la población esté con cubrebocas, mucho menos cubrebocas de alta eficiencia, mascarillas N95, no se necesita. Eso es espectáculo, no ciencia, no técnica, eso no protege, eso da una falsa sensación de seguridad o la oportunidad de salir en fotografías, no se necesita. En la guía de control de infecciones se estipula claramente que quienes sí necesitan estas mascarillas N95 es solo el personal de salud que está en contacto directo con los pacientes durante el momento de realizar procedimientos, por ejemplo, la toma de muestras que generan aerosoles, o si una persona fuera a ser intubada para ventilación mecánica asistida, las enfermeras y los médicos que están haciendo el procedimiento necesitan esa mascarilla para protección personal. Pero quien esté sentado en la estación de enfermeras firmando recetas o haciendo prescripciones para el resto de los pacientes y que no está en contacto directo con el paciente, no lo necesita. Y lo último que también es común que se pregunte es: tengo fiebre, tengo tos, tengo dolor de garganta, estoy estornudando, ¿dónde me hacen la prueba de coronavirus? No se necesita hacer la prueba de coronavirus, lo dejo muy claro, no porque no se quiera hacer la prueba de coronavirus, sencillamente porque las disposiciones preventivas no esperan o no deben esperar a que se confirme el coronavirus. A partir de todo este momento, una persona con esos síntomas debemos asumir que tiene coronavirus. Cuando estábamos todavía en la temporada de influenza, pero ahorita está ya francamente en la fase final, la mayor probabilidad es que quien tenga estos síntomas sea por coronavirus. No se necesita diagnosticar el coronavirus. Si esa persona es como 8 de cada 10 que no tiene enfermedades crónicas o es un adulto mayor de 60 años o una mujer embarazada, no necesita ni confirmación diagnóstica ni un tratamiento especial en virtud de que no existen en el mundo entero medicamentos específicos para el coronavirus, como no lo existe para la gran cantidad de virus respiratorios comunes cada año. Si es una persona que es adulta mayor, mujer embarazada o tiene las enfermedades crónicas que repetidamente hemos mencionado, incluida la diabetes, que
se presenta en 14% a lo largo de la vida en la población mexicana, esas personas sí necesitan una evaluación médica para asegurarnos que no se vayan a complicar. La vacuna, lo más probable es que no vaya a existir ninguna vacuna en el mundo entero hasta que acabe esta epidemia. ¿Por qué razón? Porque el proceso de formulación de una vacuna, desde su base científica, su concepto, hasta el principio de formulación en los elementos moleculares, hasta su modelo prototipo y posteriormente los experimentos en animales, en células, en matraces, en animales, y las 3 fases de la investigación clínica, 1, 2 y 3, para ver primero seguridad, segundo eficacia y tercero efectividad poblacional, tardan en promedio, aún en los casos de que se acelere la intención, no menos de 18 meses. Periodo en el que muy probablemente, por el efecto natural de la respuesta inmune, de la enorme cantidad mayoritaria de personas que no van a tener una enfermedad de trascendencia, nos va a dejar a casi 7 de cada 10 protegidos contra el virus, y ya no vamos a poder transmitir, no nos vamos a poder infectar y vamos a ayudar a que se extinga espontáneamente la epidemia. ¿Las personas que mueren serán cremadas? ¿Serán cremadas las personas que mueren? ¿Cuál es el protocolo? El protocolo. La Ley General de Salud tiene su reglamento específico para la disposición de cadáveres, tejidos y productos biológicos, y contempla las reglas generales de la bioseguridad. Adicionalmente, y para este propósito, pero no es diferente a otros lineamientos de bioseguridad que han existido por muchos años, pero fue nuevamente revisado para verificar que la guía actual de control de infecciones para el nuevo coronavirus incorporara cualquier elemento que se necesite para dadas las características de nuevo conocimiento sobre este agente infeccioso. Considerando que este agente infeccioso, en términos de bioseguridad, es casi idéntico al de la influenza, y al de los otros virus respiratorios y al de innumerables agentes biológicos, la guía ratifica las medidas generales que se requieren para la disposición de restos humanos, tejidos y líquidos en condiciones seguras. Y básicamente son los protocolos ordinarios que en todos, absolutamente todos los hospitales y consultorios del país se utilizan y que corresponden a los estándares internacionales que en este mismo momento se usan prácticamente en todas las naciones. Entonces es un manejo general de protección donde el personal de los servicios de patología, generalmente en los hospitales, hace un procesamiento de los restos utilizando los mecanismos de protección personal y los equipos de protección personal correspondientes, que no son diferentes a los que se usan y deben usarse para el procesamiento de cualquier persona que fallezca por cualquier causa, conocida o desconocida. Ojo con eso. La bioseguridad del personal que trabaja en los servicios funerarios o los servicios de patología, en toda la cadena del proceso, debe ser siempre íntegra, independientemente de que se conozca o no la causa del fallecimiento y de que ésta sea o no un agente infeccioso. Entonces, se usa lo que siempre se utiliza y en la medida en que se haga correctamente, no hay un riesgo incrementado de daño hacia el personal que labora ni en los campos clínicos ni en el proceso de disposición de cadáveres. Específicamente la inquietud de si tienen que ser cremados, la respuesta es no, no se requiere, porque la mecánica, el mecanismo de transmisión es la vía respiratoria, como ya lo expliqué, no es que emanen elementos infecciosos, no es así, no es así. Miren,